Nacido el 19 de febrero de 1905 en Barbados, Neville fue el cuarto hijo en una familia de 9 niños y una niña. Un día, algunos de ellos estaban jugando cerca de una vieja cabaña en Barbados. Una vidente vivía en la cabaña y les leyó el futuro. Los hijos mayores ejercerían profesiones en medicina, negocios y otros campos, y cuando habló sobre Neville dijo: «No toques al cuarto», señalando con el dedo a Neville. Él tiene una misión especial que llevar a cabo en este mundo, una misión de Dios. Ruth Broom fue la editora del libro llamado El milagro de la imaginación de Neville Goddard. Lo conoció personalmente, estudió sus conferencias y grabó muchas de ellas. Ruth escribe lo siguiente: «Estoy compartiendo contigo la imagen de mi memoria de un hombre que fue mi maestro, un hombre al que respeté mucho y aprendí a amar, con un amor más profundo del que sabía que era capaz de poseer. Su nombre es Neville Goddard». Ella cuenta lo siguiente respecto a Neville. Una mañana de marzo del año 1905, un hombre subió las escaleras de una casa de madera en la isla de Barbados. Iba camino a ver a su hermana y a su nuevo bebé, que aún no había sido nombrado. De repente se detuvo. Una voz, hablando alto y claro, dijo: «Su nombre es Neville». Reflexionando estas palabras, el hombre continuó subiendo las escaleras y entró en la habitación de su hermana, y cuando le contó lo que había oído, ella dijo: «Sí, lo sé, lo llamaremos Neville». Neville aprendió a una edad temprana cómo compartir. El dicho en la casa era: «El primero que se viste es el mejor vestido», porque si los niños comenzaban a discutir sobre quién tenía puesta la corbata, su padre terminaría la discusión tomando la corbata y diciendo: «La corbata es mía, pagué por ello, estoy dispuesto a compartir, aprendan a hacerlo ustedes también». Y así lo hacían. En sus inicios, la familia Goddard era pobre en valor material, pero rica en amor. Su madre era una disciplinaria, su padre un hombre de negocios. Neville solía contarnos historias de su juventud, sobre los cangrejos de arena con sus garras traseras, y la anciana que vivía sola en las dunas de arena que podía leer el futuro. Fue ella quien le dijo a uno de los hermanos de Neville que sería un gran hombre de negocios. A otro hermano le dijo que sería un médico, pero dijo también que al cuarto lo dejaran solo porque le pertenecía a Dios. Cuando Neville aún era muy joven, en 5º o 6º grado, tenía que llevar su Biblia a la escuela y recitar un versículo de ella. Como la familia solo tenía una Biblia y uno de sus hermanos ya la había llevado a la escuela, Neville llegó sin una Biblia. Cuando recitó el versículo «Toma tu cama y anda», el maestro lo corrigió diciendo que el versículo decía «Toma tu lecho y anda». Y cuando Neville no pudo mostrar su Biblia, la maestra le hizo quitarse la camisa y bajarse los pantalones. Luego lo golpeó sin piedad. Neville fue sacado de esa escuela para continuar su educación en otro lugar, completando sus años de escuela secundaria a la edad de 17 años. Sin embargo, había un hambre en el joven, un hambre que no podía satisfacerse en la pequeña isla de Barbados. Entonces, a la edad de 17 años, Neville se fue de casa al continente, llegando a Nueva York en el año 1921, y allí, siendo un joven sin educación, comenzó a buscar fortuna. Al encontrar un trabajo como ascensorista para Penny Company, Neville trabajó por $15 por semana hasta que un día le dijeron que sus servicios ya no eran necesarios. Con una recomendación en la mano, Neville consiguió un trabajo en el muelle de envío de Macy's por $13 a la semana.
Pero esta posición duró poco tiempo, ya que Neville pronto se enojó tanto que se dijo a sí mismo: a partir de este día no trabajaré para otro, solo trabajaré para mí. Y eso es lo que hizo, creyendo que si otros podían bailar en el escenario, él también podría. Neville se unió a un bailarín establecido y comenzó su carrera profesional. Fue durante este tiempo que se casó. Esta unión produjo un hijo llamado Joseph Neville Goddard. En 1925, Neville y su pareja de baile zarparon hacia Inglaterra y viajaron mucho por ese país. Mientras estaba de gira con su compañía de danza, desarrolló un interés por la metafísica, gracias a un escocés que le presentó un libro sobre los poderes de la mente. Después de leer el material, tomó una gran decisión que a su regreso a Nueva York lo impulsaría a abandonar la industria del entretenimiento para dedicar toda su atención al estudio de los temas espirituales y místicos. Poco después de su regreso a Estados Unidos en 1926, su interés por el misticismo aumentó a medida que disminuyó su interés por el teatro. Y cuando la crisis económica, la depresión, golpeó en 1929 y los teatros tuvieron que cerrar, también lo hizo la vida profesional de Neville como bailarín. Durante este tiempo, Neville se interesó por la Sociedad Rosacruz y conoció a un hombre que iba a influir en su vida. Neville conoció a Abdullah por destino, ya que se rehusaba a ir a sus conferencias. Asistió ya que un amigo insistió tanto en que fuera. En una conferencia dada por Neville, él recuerda la noche en la que conoció a Abdullah. Él dice: había retrasado ir a una de mis conferencias porque un hombre del cual no confiaba había insistido en mi asistencia. Al final de la plática, Abdullah se me acercó y me dijo: Neville, tienes 6 meses de retraso. Sorprendido, pregunté cómo sabía mi nombre. Cuando dijo: los hermanos me dijeron que estarías aquí hace 6 meses. Luego añadió: me quedaré hasta que hayas recibido todo lo que debo darte. Con Abdullah, Neville estudió la Cábala, una forma judía de misticismo, y obtuvo conocimientos esclarecedores sobre los libros de la Biblia. Desarrolló un nuevo enfoque del problema del hombre y su relación con el mundo palpitante del espíritu que lo rodeaba. Fue Abdullah quien le enseñó a Neville cómo usar la ley de la conciencia y cómo ver la Biblia psicológicamente. Y cuando Neville comenzó a ver el mundo como un mundo de imágenes proyectándose desde adentro, su fe en sí mismo creció. La historia de Abdullah, contada por Neville, podría dejarse de lado, como si fuese un cuento prestado y retocado de Blavatsky, excepto que hay otra figura que confirma la existencia de Abdullah: el escritor emigrante irlandés Joseph Murphy. Murphy llegó a la ciudad de Nueva York a principios de la década de 1920, con una licenciatura en química y una pasión por el estudio de la metafísica. Murphy es ampliamente recordado por su libro de 1963, El poder de tu mente subconsciente. Poco antes de su muerte, en 1981, Murphy, en una serie de entrevistas poco conocidas, publicadas por una prensa francesa en Quebec, describió su propio encuentro con el misterioso Abdullah. El entrevistador Bernard Cantin contó la historia en su libro de diálogos con Murphy de 1987. Dice lo siguiente: fue en Nueva York donde Joseph Murphy conoció también al profesor Abdullah, un hombre judío de ascendencia negra, que conocía en cada detalle toda la simbología de cada uno de los versículos del Antiguo y Nuevo Testamento. Esta reunión fue una de las más significativas en la evolución espiritual del Dr. Murphy. De hecho, Abdullah, que nunca había visto ni conocido a la familia Murphy,
dijo rotundamente que Murphy procedía de una familia de 6 hijos y no de 5, como había creído el propio Murphy. Más tarde, Murphy, intrigado, interrogó a su madre y supo que efectivamente había tenido otro hermano que había muerto pocas horas después de su nacimiento y del que nunca más se habló. De esta forma, la existencia de Abdullah es verdadera. Sin embargo, su historia y su vida sigue siendo un misterio. Neville Goddard también mencionaba habitualmente al poeta, pintor, escritor y grabador británico William Blake, el cual es uno de los maestros de Neville Goddard, y en este canal encontrarás un video al respecto y también un video sobre Abdullah. El primer matrimonio de Neville Goddard duró poco. Entonces él permaneció soltero durante varios años, hasta que un día una joven diseñadora se sentó entre su audiencia. Mientras escuchaba, se dijo a sí misma: «Este es el hombre con el que me voy a casar». Y cuando se dieron la mano al final de la conferencia, Neville la tomó de la mano y se dijo a sí mismo: «Esta es la mujer con la que me voy a casar». Y así lo hicieron. Fue un buen matrimonio. Se amaban profundamente, eso era obvio, y de esta unión nació una hija llamada Victoria. A la edad de 38 años, en 1943, fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos, lo cual él no quería, y para lograr que fuera dado de baja honorablemente, después de unas pocas semanas de entrenamiento, hizo uso de su imaginación, sucediendo así una serie de sincronías que cumplirían la imagen que él mantenía en su mente. Después de que terminó la guerra, Neville comenzó a viajar, dando conferencias en varias ciudades grandes del oeste como San Francisco, y entonces, un día, supo que era hora de irse de la ciudad de Nueva York. Tenía la esperanza de mudarse a San Francisco, ya que él amaba esta ciudad cosmopolita. Pero no fue así. Para entonces, sabía que su trabajo principal iba a realizarse en Los Ángeles. Así que, empacando a su esposa e hijo, la familia Goddard se mudó a Los Ángeles en 1955. Regresaron a Nueva York en el otoño de 1953, para luego volver a Los Ángeles en 1957. No está claro por qué Neville, un hombre ágil, en perfecto estado de salud, habría sido liberado del ejército en el punto más álgido de la guerra, dijo un oficial de asuntos públicos del ejército. Desafortunadamente, los registros de Neville Goddard fueron destruidos en el incendio de 1973 en el Centro Nacional de Registros de Personal. En febrero de 1930, Neville comenzó a dar conferencias en la ciudad de Nueva York. Las primeras reuniones fueron en una pequeña sala de un edificio público donde solo asistía un puñado de personas. A medida que su habilidad para hablar creció y ganó confianza en su mensaje, también lo hizo su audiencia. En sus primeras conferencias y libros, Neville se ocupó únicamente de lo que él llamó la ley, la técnica de crear la propia realidad física a través de la imaginación, concepto que explica en libros tales como Sentir es el secreto, Imaginación despierta, El poder de la conciencia, entre otros. Según esta idea, el hombre tiene que pensar desde la sensación del deseo cumplido, alcanzando un estado que él llamaba yo soy, siendo a su vez esta una traducción mística del nombre de Dios. El hombre puede alcanzar cualquier meta siempre que adopte la sensación de que esa meta ya se ha cumplido en el presente, decía Neville. Ruth Broom afirma que Neville también tenía su propio programa de televisión. Hizo 2 discos fonográficos durante esos años, también debatió con equipos de ministros, sacerdotes y rabinos en programas especiales de televisión. Neville enseñó la ley de la conciencia en Los Ángeles, en el Teatro Fox Wilshire,
los domingos por la mañana, a multitudes tan grandes que la gente estaba parada afuera para escuchar sus palabras. Neville Goddard hacía incontables referencias a versículos de la Biblia, los cuales traducía según su propio pensamiento, y todos ellos llevaban a la misma conclusión. Goddard creía firmemente que la Biblia era la biografía de cada uno de nosotros. En palabras de Neville, yo identifico a la figura central de los evangelios como la imaginación humana, el poder que hace inevitable el perdón de los pecados y el logro de nuestras metas. A los ojos de Neville, la Biblia no hace ninguna referencia a ninguna persona que haya existido, ni a ningún evento que haya ocurrido en la tierra. Decía Neville a su público, todas las historias de la Biblia se desarrollan en la mente del hombre individual. Neville representaba a Cristo no como una figura viviente, sino como un mítico maestro psicológico cuyos milagros y parábolas demuestran el poder del pensamiento creativo. Dice al respecto, a menudo me han preguntado si creo que hubo una vez un hombre llamado Jesús, y siempre respondo que no. Lo creía, pero ya no creo en la historicidad de ningún personaje de las Escrituras, porque los encuentro como estados personificados. He entrado en el estado final que es Jesús, y en ese estado me fue revelado que yo soy Jesús. A mediados de la década de 1950, la historia de Neville, bajo la tutela de un maestro reservado, atrajeron a un escritor cuyas propias memorias de descubrimiento místico más tarde lo convertirían en un nombre casi familiar, Carlos Castañeda. Castañeda entretejió sus propias historias de tutoría con un instructor en la sombra, en su caso, un hechicero nativo americano llamado Don Juan. Castañeda descubrió por primera vez a Neville Goddard a través de un interés amoroso temprano en Los Ángeles. Margaret Randion, quien estaba entre los estudiantes más dedicados de Neville Goddard, fue a través de quien Carlos Castañeda tuvo un acercamiento hacia las enseñanzas de Neville Goddard. Margaret, prima del narrador estadounidense Damon Randion, cortejó al estudiante de arte latino en la casa de un amigo y le dio a Carlos Castañeda un pequeño volumen de Neville llamado La Búsqueda. Randion habló con frecuencia con Castañeda sobre su maestro místico Neville, pero él respondía con poco más que un leve interés. Sin embargo, hubo una excepción que sí le llamó la atención. En sus memorias, Randion recuerda a Castañeda cada vez más fascinado cuando la conversación se centraba en el discipulado de Neville con un maestro exótico llamado Abdullah. Randion escribe lo siguiente: más que el mensaje que atrajo a Carlos fue el mismo Neville. Era tan misterioso. Nadie estaba realmente seguro de quién era o de dónde había venido. Hubo vagas referencias a Barbados en las Indias Occidentales, ya que era hijo de una familia de plantadores ultra rica, pero nadie lo sabía con certeza. Ni siquiera podían estar seguros acerca de este asunto del profesor Abdullah, su maestro, que siempre estaba allá atrás en la jungla o en algún lugar. Lo único que realmente sabías era que Neville estaba aquí y que podría regresar la próxima semana. Había cierto poder en esa posición, un atractivo tipo de libertad en la falta de pasado, y Carlos lo sabía. Estas ideas influenciaron a Carlos Castañeda. Fue en San Francisco, el 20 de julio de 1959, cuando Neville experimentó un suceso místico que cambiaría su vida y la fragmentaría en dos partes: un pasado dedicado a la ley y un nuevo porvenir dedicado a la promesa. Ese día él se despertó y se encontró sellado en una tumba. Quitando una piedra colocada allí, salió de su cráneo como un niño sale del útero de su madre.
A partir de ese momento, las conferencias de Neville cambiaron. Habiendo despertado del sueño de la vida, la perspectiva de Neville sobre el mundo cambió. Desde ese momento, él sabía que la prenda que vestía y respondía a su nombre, es decir, su cuerpo, era simplemente una cubierta que ocultaba su verdadero ser inmortal, que él mismo era Dios el Padre, y trató de decirles a todos los que escuchaban que no eran la pequeña máscara que llevaban, sino un ser mucho más grande de lo que jamás podrían imaginarse ser. A partir del año 1959, empezó a introducir el concepto de la promesa en sus libros y conferencias, tras haber tenido una fuerte experiencia mística que, según él, lo hizo renacer. A finales de la década de 1960 y principios de 1970, Neville Goddard fue dando poco a poco más importancia a la promesa que a la ley, subordinando definitivamente una a la otra. Según Neville, se puede usar el poder de la imaginación para cambiar ciertas circunstancias, pero esto puede ser un cambio temporal que al final puede que se desvanezca como el humo. De este modo pasó a priorizar la promesa, alegando que se puede utilizar la ley para hacer una gran fortuna o para obtener fama o cualquier cosa que se desee. Pero el verdadero propósito de nuestra vida siempre debería ser cumplir con las Escrituras. Para Neville, la promesa de Dios es incondicional, todo lo contrario a la ley de Dios, que es condicional. Aquellos que acepten la promesa se unirán a Dios tras la muerte, y los que no serán restaurados una y otra vez, hasta que acepten la promesa en una de sus vidas. En su libro, La Ley y la Promesa, Neville nos presenta innumerables ejemplos de personas que habían conseguido sus objetivos, desde los más pequeños a los más difíciles, utilizando las técnicas de la ley. Pero para Neville, el objetivo de la práctica espiritual no consistía en alcanzar metas materiales, sino en saturarse, hasta cansarse de ellas, para finalmente poder salir en busca de Dios. Este punto de inflexión en su filosofía provocó que perdiera popularidad, pues la mayoría de sus seguidores se sentían más cómodos y más atraídos por los mensajes de autosuperación, más en la línea con el nuevo pensamiento. Pero Neville Goddard no se veía influido por la mayor o por la menor aceptación de sus ideas. Cuando le aconsejaron que retomara el rumbo de sus primeras conferencias para evitar la pérdida de audiencia, Neville respondió que seguiría siempre fiel a sus propios principios, aunque tuviera que hablar solo a las paredes desnudas. Desde ese día en adelante, hasta su partida el 1 de octubre de 1972, Neville, como Pablo, exponía desde la mañana hasta la noche, testificando el reino de Dios y tratando de convencer a todos acerca de Jesús, tanto de la ley de Moisés como de los profetas. Algunos le creyeron, mientras que otros no. Neville Goddard predijo su propia muerte, hablando de cómo su forma humana terminaría. Así pasó en 1972 a la edad de 67 años. En sus últimos años, se observaba que él estaba ansioso por partir de este plano terrenal, afirmando que no le preocuparía si caía muerto, ya que él simplemente dejaría esta vida por otra. De esta forma, la profecía que la vidente hizo en la infancia de Neville, en una vieja cabaña en Barbados, al afirmar que él tenía una misión especial que llevar a cabo en este mundo, una misión de Dios, se hizo realidad.